estimados alumnitos, el día de hoy vamos a ver ejemplos de ejercicios donde vamos a calcular la derivada de una función en un punto dado. Espero sean de tu agrado. En este ejemplo vamos a determinar algebraicamente la derivada de la función x cúbica en el punto donde x es igual a menos 2. Aquí tenemos la fórmula, que es la fórmula por definición para la derivada, donde aplicamos el límite, y vamos a sustituir el valor de x que está indicado en nuestra fórmula, donde x vale menos 2. Tendríamos una sustitución como la siguiente: f' de menos 2 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de menos 2 más h menos f de x, que sería f de menos 2 entre h. Se observa que lo único que hicimos fue, en donde está indicado el valor de x, se puso el menos 2. Y con esta expresión vamos a preparar unos elementos para ahora sí sustituir por completo para calcular nuestro límite. Hay que calcular f de menos 2 más h. Sin embargo, como aquí tenemos un signo negativo, lo que vamos a hacer es cambiar. En lugar de que tengamos que calcular menos 2 más h, vamos a calcular la función aplicada a h menos 2. Exactamente lo mismo, puesto que son sumandos y puedo cambiarlos de posición siempre y cuando respete que la h sigue siendo positiva y que el 2 sigue siendo negativo. Entonces, al aplicar la función a esta expresión, nuestra función es x cúbica, la que tenemos en azul. Así de que h menos 2 quedaría elevado al cubo. Para elevar al cubo un binomio, que es este, ya que tenemos dos términos, hay una fórmula muy específica. La fórmula es conveniente que nosotros también la tengamos a la mano, así que la vamos a poner del lado derecho donde tenemos nuestras fórmulas, y dice de la siguiente manera: tendríamos el primer término denominado como a menos el segundo término como denominado como b al cubo. La regla dice, para un binomio, la diferencia de un binomio al cubo, lo que vamos a hacer es, el primer término lo vamos a elevar al cubo. Le vamos a restar el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo. Le vamos a sumar el triple producto del primer término por el cuadrado del segundo, y finalmente el segundo término, que va a ser negativo, lo vamos a elevar al cubo. No es necesario que memorices esta fórmula. Lo que sí es necesario es que la tengamos a la mano. Una vez identificada la fórmula, nuestro primer término es como si fuera a y nuestro segundo término es como si fuera b, que sería h y 2. Entonces, lo que vamos a hacer es que el primer término lo vamos a elevar al cubo, teniendo h cúbica. Vamos a restar el 3 multiplicado por el primer término h, pero ese debe ser al cuadrado, por el segundo término, que fue 2. Nota que el segundo término es únicamente el 2 y que el signo de menos no pertenece a ninguno de los términos para aplicar nuestra fórmula. Es más conveniente de esa manera, de hecho es así como funciona. Luego sería más 3 multiplicado por primer término, que para nosotros es h, por el cuadrado del segundo término, que sería 2 al cuadrado, y finalmente se resta el segundo término al cubo, que sería 2 al cubo. Simplificando, nos quedaría f de h menos 2, h cúbica, el triple producto de h cuadrada por 2 sería 3 por 2, sería menos 6, h cuadrada. En el siguiente sería más, primero vamos a hacer la potencia, 2 al cuadrado es 4, por 3 nos da 12, h, y finalmente el 2 al cubo sería 2 por 2 por 2, que sería menos 8. Si tú observas, cuando tenemos un formulario bien definido, las operaciones se reducen a identificar la fórmula que me es conveniente y simplificar las expresiones. Lo que tenemos aquí sería lo que va en f de menos 2 más h. Ahora hay que calcular f de menos 2. Para f menos 2 es mucho más sencillo, f de menos 2, porque lo único que vamos a hacer es sustituir el menos 2 donde esté la x y elevarlo al cubo. Menos 2 al cubo
como es negativo, sería menos 2 por menos 2 por menos 2. El signo nos quedaría negativo y nos quedaría 8. Como ya tenemos todos los elementos para sustituir en la fórmula, lo que fue f de menos 2 más h, que es esta expresión subrayada en verde, y lo que es f de menos 2, así de que vamos a calcular f' de menos 2 sustituyendo estas cantidades en la fórmula que tenemos en esta expresión. Entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de la que tenemos subrayada, h cúbica menos 6h cuadrada más 12h menos 8, y a esto se le va a restar f de menos 2, f de menos 2 es menos 8, pero entonces voy a poner un menos para la resta que está indicada en mi fórmula, y voy a poner un paréntesis puesto que el f de menos 2 es menos 8. Como voy a tener dos signos juntos, es necesario poner un paréntesis para indicar la multiplicación de signos, y esto se va a dividir entre h. Cuando ya lo tenemos sustituido, lo que procede es simplificar nuestra expresión lo más posible, de modo tal que podamos aplicar el límite, como mencionábamos en los ejemplos anteriores. Si sustituimos el 0 directamente queda indefinido, así de que el límite no se puede calcular de una manera directa, así de que vamos a simplificar las operaciones. De este lado vamos a tener f' de menos 2 igual al límite cuando h tiende a 0. Simplificando, nos quedaría h cúbica menos 6h cuadrada más 12h menos 8, y observemos que tenemos menos por menos, nos daría más 8 entre h. Se puede observar que en este paso que se realizó únicamente multiplicamos menos por menos. Si tú puedes omitir este paso y directamente identificar que este va a quedar positivo, puedes hacerlo. Yo lo pongo para que se observe que tenemos menos 8 más 8 y se van a eliminar. Continuamos, f' de menos 2 nos quedaría el límite cuando h tiende a 0 de h cúbica menos 6h cuadrada más 12h, y todo esto, como podemos observar, todos los términos del numerador tienen en común la h, así de que la vamos a factorizar. Tendríamos f' de menos 2 es igual al límite cuando h tiende a 0 de h por, como tenemos h cúbica, vamos a escribir h cuadrada, de modo tal que al multiplicar h cuadrada por h nos da h cúbica. En el siguiente sería menos 6h, para que al multiplicar h por menos 6h nos quede menos 6h cuadrada, y hacemos lo mismo con el siguiente, donde nada más nos queda 12, para que al multiplicar h por 12 nos quede 12h. Entonces, entre h, y podemos observar que en este momento podemos eliminar h numerador con la denominador, puesto que ya son factores, quedando una expresión simple de la siguiente manera: límite cuando h tiende a 0 de h cuadrada menos 6h más 12. Al eliminar la h del numerador con el denominador, la expresión resultante sería únicamente h cuadrada menos 6h más 12. A esta expresión sí podemos realizar una sustitución de forma directa del valor de 0, lo que quedaría de la siguiente manera: f' de menos 2 sería igual a h cuadrada, sería 0 al cuadrado, menos 6h sería menos 6 por 0, más 12. Y finalmente esto quedaría en 0, 0, y el resultado es 12. Por lo tanto, la derivada que voy a escribir de este lado para que se pueda observar, f' de menos 2 es exactamente igual a 12, que es precisamente lo que estábamos buscando. Así podemos concluir que la derivada de la función x cúbica cuando x vale 2 es igual a 12. Espero que este ejercicio te haya sido sencillo, que sirva para tu aprendizaje en la materia de matemáticas. Como siempre, es un gusto realizar este video para ti.
y no olvides darle like si te gustó el video, suscribirte a mi canal para poder generar más videos como este, que siempre es un gusto hacerlo, y pues te mando un saludo y un fuerte abrazo desde Durango, México.